fosfatos ortodóxicos siempre se utilizan en dientes sanos. Y si va usted a cementar con ionómero de vidrio, obviamente tiene que estar en un diente sano, ¿no es cierto? Bien, entonces esa sería la única indicación. En cuanto a los CERMETs, sí, y también decirles que el ionómero de vidrio mantiene su color translúcido, transparente, que hemos visto, con el que va polimerizando o fraguando los ionómeros, ¿no? Es una cualidad importante a pesar de la modificación. Los ionómeros tipo 5 se relacionan directamente con los CERMETs. ¿En qué punto? En que habíamos visto que los ionómeros tipo 5 son reforzados con partículas de amalgama de plata. Fíjense que los CERMETs también son exactamente igual, ¿no es cierto? Tienen el mismo proceso de fabricación, donde se han incluido las partículas de plata que los van a reforzar, ¿no es cierto? Aquí la diferencia está que su forma de presentación, la mayoría de los CERMETs vienen en cápsulas listos para llevar a una trituración en el amalgamador. Ahora, se le ha agregado el dióxido de titanio para que sea diferente el color al que tenemos en el ionómero tipo 5. El ionómero tipo 5 generalmente es de color un color tierra oscuro, ¿no es cierto? Que si usted lo va bruñendo, se va volviendo plateado, tal cual una restauración de amalgama de plata por el contenido. En cambio, en estos CERMETs, por el dióxido de titanio, van a ir conservando ese color translúcido, transparente, pero con el agregado de que la resistencia es muy similar a la de los ionómeros de vidrio tipo 5. Por eso es que cuando pedimos un CERMET, solamente los comparan no con el tipo 5, sino con el ionómero convencional. Y cuando es con el ionómero convencional, ¿no es cierto? Ya sus propiedades de resistencia están mejorando, que es lo que indica en su posología, ¿sí? Bien, en cuanto a la comparación de los tres cementos más usados, fosfato de zinc, policarboxilato y ionómero de vidrio, también ya los habíamos utilizado, ya los habíamos estudiado por separado y les hice una comparación a medida que fuimos avanzando. Indicarles que en cuanto a lo que es manipulación, los tres cementos van parejos, ¿no es cierto? La única diferencia es el tiempo de espatulado. Recuerden que el fosfato de zinc se espatula durante 60 segundos para evitar la acidez y la exotermia de este cemento. Y obviamente la forma de espatulado es sumamente lento y aplastando fuerte, ¿no es cierto? A diferencia del ionómero de vidrio y el policarboxilato de zinc, que requieren un espatulado mucho más pequeño, mucho más rápido, pero no dejamos de apretar, tenemos que apretar para que los componentes se homogenicen, ¿no es cierto? La resistencia compresiva, ¿no es cierto?, tanto de los ionómeros de vidrio como el policarboxilato de zinc son inferiores a los del fosfato. Entonces, piensen muy bien para qué van a utilizar, ¿no es cierto? Eso vamos a ir viendo casi al final del capítulo. Vamos a hacer una rememoración de qué bases cavitarias podemos utilizar para cierto tipo de restauraciones, ¿sí? Bien, entonces la resistencia tensional o traccional es superior en los ionómeros de vidrio. Esa ventaja tiene sobre los cementos fosfato de zinc, ¿sí? Y su capacidad adhesiva es de excelencia. Como habíamos dicho, es el único cemento que se adhiere tanto al esmalte como a la dentina y lo hace de manera espectacular. En cambio, el fosfato de zinc solamente tiene una adhesión mecánica, no una adhesión química específica, ¿sí? El espesor es adecuado en los tres siempre y cuando el operador, ¿no es cierto?, prepare en consistencia adecuada. Eso quiere decir que maneje tanto el polvo y el líquido en cantidades adecuadas, ¿sí? La textura superficial que deja el ionómero
bien espatulado y colocado en su tiempo, es inigualable a la porosidad que presentan el fosfato de zinc. Son dos caras opuestas, ¿sí? La solubilidad del ionómero de vidrio, de hecho, y de lejos es menor que del fosfato de zinc. El fosfato de zinc, al estar sometido a un ácido débil como es la saliva, empieza a disolverse mucho más rápidamente que el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio lo hace muy lentamente y tiene la cualidad de liberar flúor, ¿no es cierto? Y este flúor va a hacer su actividad anticariogénica sobre el esmalte, ¿sí? Bien, entonces, en este cuadro usted tiene un punto de comparación de los tres cementos, ¿no es cierto?, que nos van a ir a derivar ya en lo que van a ser nuestras opciones de uso. Vamos a hacer un repaso de los cementos de muy poca resistencia, en donde encontramos a los forros cavitarios, ¿no es cierto? Dentro de los forros cavitarios tenemos ¿alguien me puede decir qué tipo de ionómero es este? Este es el ionómero de vidrio tipo 4, ¿no es cierto? Que habíamos definido que es un forro cavitario que va a ir a ayudar, ¿no es cierto? ¿A qué? A la protección de la pulpa. Está determinado únicamente para eso, ¿sí? Los denominan también liners, ¿no es cierto? Porque van en una capa sumamente delgadita y siempre sobre el hidróxido de calcio para evitar el paso de los agentes irritantes o ácidos como sería el fosfato de zinc u otro tipo de materiales de obturación. Son totalmente ácido resistentes y su objetivo es proteger los túbulos dentinarios o la pared dentinal que queda. Estos liners generalmente son suspensiones que tienen en su composición al hidróxido de calcio. Recuerden que el hidróxido de calcio, ¿no es cierto?, es un protector pulpar, entonces, como les dije, está yendo a reforzar esto, ¿no es cierto? Pero están disueltos en un líquido orgánico que puede ser una metil o etilcelulosa, ¿no es cierto? Esto le da un olor característico. Muchos de estos liners, cuando son particularmente los tipo 4, tienen fluoruro, ¿no es cierto? Y eso ya saben ustedes cuál es el objetivo, pero como está en dentina, no tiene ningún efecto. El fluoruro solamente actúa en el esmalte dentario, ¿sí? Ya hemos dicho que neutraliza los ácidos, o esa es su función, ¿no es cierto? Y después... muchas veces los componentes de las resinas pueden alterar a veces la composición de los liners. Entonces, no se aconseja hacer la restauración directamente sobre esto. Es decir, si tengo un hidróxido de calcio y por la profundidad hemos puesto un liner para proteger la pared dentinal, debemos siempre poner un fosfato de zinc o un ionómero de vidrio tipo 1 que va a ser de base cavitaria sobre la cual recién van a ir las resinas compuestas y o amalgamas dependiendo cuál usted ha elegido como restauración. Los barnices cavitarios son cementos, o sea, se los ha catalogado como cementos de baja resistencia, en el que su forma de presentación es esta. Es solo un frasquito con un líquido amarillo bastante fluido, tiene mucho escurrimiento y tiene un olor muy característico, muy similar a lo que es la acetona de el quitaesmalte de las uñas, ¿sí? Pero tiene un componente especial, ¿no es cierto? Son soluciones en las que están disueltas gomas o resinas naturales como la coloconia, el copal, la celulosa, y que están dentro de un vehículo, o sea, están disueltos dentro de un líquido volátil, como es el cloroformo, la acetona o el benceno. Ahí está la explicación de que son similares en olor al quitaesmaltes, ¿no es cierto? Porque tiene acetona.
¿Por qué están dentro de estos líquidos? Porque lo que queremos es que se volatilice rápido, se evapore rápido y deje solamente esa goma o resina, ¿no es cierto?, que nos va a ir a proteger los túbulos dentinales. Ese es su propósito. Y al proteger estaría actuando, ¿no es cierto?, como un aislante químico, térmico y eléctrico. En muy pequeña proporción, pero nos va a ayudar. Es decir, si yo tengo que hacer una restauración de amalgama, ¿no es cierto?, para evitar de que el mercurio penetre en los prismas adamantinos, coloco esto, ¿no es cierto? Estoy haciendo un aislante químico. Para evitar que el fosfato de zinc o la acidez del fosfato de zinc penetre en los túbulos dentinarios, coloco un barniz, estoy evitando que esos ácidos penetren en los túbulos dentinarios y dañen las fibrillas de Thomas, ¿sí? No es el único uso. Una vez que restauramos con amalgama, ¿no es cierto?, esta amalgama debe permanecer 1 hora sin contacto con la saliva. Entonces, cuando ya ha adquirido su resistencia como para estar en una oclusión céntrica, nosotros pincelamos esta restauración con un barniz, ¿no es cierto?, y despachamos a nuestro paciente. Queremos proteger el cemento que recién en 1 hora va a alcanzar sus propiedades mecánicas, pincelamos con un barniz para impermeabilizar, ¿no es cierto?, tanto las restauraciones como los bordes de los cementos. Así evitamos la solubilidad rápida en un medio ácido débil. ¿Qué propiedades tiene? No son solubles en líquidos orales, por eso es que lo utilizamos, ¿no es cierto? Se va a ir deshaciendo a través de la masticación. Entonces hay que tener muy en cuenta esto dentro de nuestros procedimientos. Reduce las filtraciones de los márgenes de la restauración y el diente. Previene en la dentina, ¿no es cierto?, de que penetren los productos de la corrosión de la amalgama, que es lo que les había explicado hace rato. Y los monómeros de las restauraciones de resina no van a poder entrar, ¿no es cierto?, a hacer una retención mecánica. Entonces, sí, este sería un pero, que no podríamos utilizar este barniz cuando nosotros estamos yendo a realizar o proponemos realizar una resina. Entonces, estaría contraindicado si la restauración va a ser una resina compuesta, ¿no es cierto? La filtración es su mayor desventaja, o sea, a pesar de que nos crea como una capa impermeable, ¿no es cierto?, va a ir minando ese ácido débil y va a empezar a filtrar. Entonces, por eso se lo ha catalogado como una base cavitaria de poca resistencia y solo un coadyuvante. Pues aquí hemos hecho una rememoración de todo lo que son los cementos que utilizaríamos como base cavitaria, como restauraciones temporales, permanentes o semipermanentes, ¿no es cierto? Pero les había dicho que toda dentina que esté en contacto con la pulpa debe ser protegida. Y el único protector pulpar en odontología es el hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio tiene 3 formas de presentación. La primera es la que están viendo, la autopolimerizable, que viene en 2 tubos, ¿no es cierto?, base y catalizador, como se los he mostrado en el video. La segunda es la que viene en un solo tubo, ¿no es cierto?, con esta pequeña cánula con la cual depositamos, y esta es una presentación fotopolimerizable, es decir, de que necesita luz para endurecer. Y finalmente la presentación de el hidróxido de calcio químicamente puro, ¿sí? Ambos tienen, o digo, cualquiera de ellas tiene su indicación, pero todas son protectores pulpares. Analicemos esto. Las autopolimerizables, doctores, vienen en su presentación, como les he dicho, un tubo de pasta base y el otro tubo de pasta catalizadora, son tubos colapsables. La pasta base tiene esencialmente en su composición al tungstato de calcio, el fosfato de calcio,
el óxido de zinc en glicol salicilato y un relleno radiopaco para que nosotros podamos distinguir a través de las radiografías cuál es el protector pulpar, cuál es la base cavitaria y cuál es la restauración. En la pasta catalizadora es donde realmente se lleva el principio activo, que es el hidróxido de calcio, que es el que realmente va a proteger los tejidos vivos. Está envuelto en óxido de zinc, que actúa como relleno, ¿no es cierto? Y lleva también en su composición a un estearato de zinc en etileno tolueno sulfonamida, ¿sí? Lleva, por supuesto, rellenos radiopacos, de manera de que nosotros podamos visualizar en las radiografías. La unión de estos me va a dar un compuesto denominado el disalicilato cálcico amorfo. Eso es lo que forma cuando endurece y lo que va a hacer la protección pulpar. Los fotopolimerizables en un solo envase y dentro del envase tiene una resina de dimetacrilato de uretano, que ya lo hemos estudiado en resinas acrílicas, donde también contiene al hidróxido de calcio, que es el principio activo. Recuerde que estamos en el protector pulpar. Un sulfato de bario, que es el que nos va a dar, ¿no es cierto?, la sombra radiográfica, esa es su función única, y un monómero de baja viscosidad para que nosotros podamos colocar en la base cavitaria sin causar daño o dolor, ¿sí? Este ionómero, este protector pulpar fotopolimerizable no necesita espatular. En cambio, el primero que habíamos visto, ¿no es cierto?, se espatula en cantidades iguales, o sea, se coloca, se proporciona en cantidades iguales, una gota, un centímetro, es como les había mostrado en el video, ¿no es cierto? Su tiempo de mezcla es 10 segundos, no puede ser más porque empieza a fraguar. Y su tiempo de aplicación no va más allá de 2 minutos, ¿no es cierto? Porque a los 2 minutos ya empieza su tiempo de fraguar. ¿Por qué de 2 a 7? Porque va a ir variando dependiendo de la temperatura a la que se encuentra la boca. Tal vez la pregunta es, pero si es a 37 grados, pero la boca cuando estamos trabajando con el paciente está abierta, entonces los dientes de afuera tienen una menor temperatura que los dientes de adentro, ¿no es cierto? O los posteriores. En cambio, el sistema de un componente, les decía, no necesita espatularse, se aplica directamente en la cavidad, ¿no es cierto? Y una vez que usted ya tiene cubierto el piso cavitario, necesitamos polimerizar con la lámpara de luz durante 20 segundos, ¿sí? En grosor no mayor a 1 milímetro. ¿Qué diferencia tengo en esto? ¿No es cierto? El sistema de 2 componentes, estimados doctores, lo puedo retirar con una cuchareta muy delicadamente. En cambio, el sistema de un componente necesito necesariamente nuestro aparato de alta velocidad para retirar y corro el riesgo de perforar, ¿no es cierto?, el piso y encontrarme con la pulpa si no soy muy hábil. En cambio, el de 2 componentes, con una fuerza muy ligera, llego a retirar y analizar nuevamente mi piso cavitario si es que tuviera algún error al momento de la aplicación de este material. En todo caso, cualquiera de estas 2 presentaciones están directamente diseñadas para aplicar sobre dentina sana, ¿no es cierto? Ya sabemos que nosotros aplicamos el protector pulpar en lo que sería el piso cavitario, que es lo que hemos estado aprendiendo, ¿no es cierto?, en los límites hacia la pared. Vamos a colocar lo que sería una base intermedia, que puede ser fosfato de zinc y o ionómero de vidrio o en su defecto policarboxilato de zinc, ¿sí? Bien.
Veamos entonces cómo hacemos. Fíjense, aquí tenemos una caries, ¿no es cierto? Este es un premolar, un primer premolar. Y a nivel de la parte distal hay una caries que ha incluido hasta el punto de contacto. Entonces, lo que se hace es eliminar toda la caries completamente. Y fíjense que por transparencia en la dentina ya se nota la pulpa sobre lo que está en esa transparencia, que sería el piso cavitario. Nosotros vamos a depositar, ¿no es cierto?, lo que sería el protector pulpar. A continuación del protector pulpar, nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto?, la colocación de la base intermedia, y luego recién vamos a determinar la restauración. En este caso, a este punto, ya ustedes ven que se está colocando el hidróxido de calcio. Tiene que estar compacto, no podemos dejar, ¿no es cierto?, lugares vacíos para que llegue a cumplir el objetivo que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la base intermedia, procedemos a la restauración, en este caso con resina, ¿no es cierto?, para lograr una pieza completamente restaurada con todas las características morfológicas y anatómicas que nos han enseñado en la cátedra de anatomía dental, ¿sí? Bien, la pregunta quizás ahora surge, ¿y para qué se utiliza el hidróxido de calcio químicamente puro? El hidróxido de calcio químicamente puro, mis estimados doctores, se utiliza cuando al estar tallando la cavidad, como en este caso, ustedes ya saben que es una cavidad clase 2, ¿no es cierto?, se ha hecho una herida iatrogénica. ¿Qué quiere decir iatrogénica? Que el operador sin querer ha realizado esto, ¿no es cierto?, al estar eliminando el tejido dañado, cariado, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, como les indicaba en la práctica, con los cuernos pulpares, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que acompaña a la forma anatómica de los lóbulos de la corona. Entonces, al realizar esto, y si la presa con la que usted ya estaba realizando está estéril, o sea, no tuvo contacto con la saliva del paciente ni con tejido demasiado cariado en las primeras instancias, ¿qué debemos hacer? Mantener aislado al paciente, y en el lugar donde usted ve esta parte verde, ¿no es cierto?, nosotros colocamos una lechada de hidróxido de calcio químicamente puro, preparado con agua destilada, y sobre esto recién vamos a colocar el de tubos colapsables, el liner, recién la base cavitaria intermedia, y recién procedemos a la obturación. Este tipo de restauraciones, ¿no es cierto?, es un intento de salvar la pulpa o la vitalidad de la pulpa, por tanto requiere un control radiográfico de 3 a 6 meses, no solo radiográfico, sino también de sensibilidad del paciente. Si va disminuyendo la sensibilidad del paciente y radiográficamente lo vemos favorable, que se ha formado dentina de reparación, ¿no es cierto?, no solo dentina secundaria, sino de reparación, encapsulando lo que queda la pulpa, entonces logramos nuestro objetivo y procedemos a retirar esa primera restauración para colocar ya una restauración definitiva, ¿sí? Entonces, recuerden, se hace una lechada, ¿no es cierto?, sobre la herida iatrogénica. ¿Cómo voy a reconocer que es una herida iatrogénica? El dolor es muy fuerte, el paciente generalmente salta de dolor, y en la cavidad que usted está preparando hay una gotita de sangre, tal cual usted se pincharía el dedo con una aguja o con un alfiler. Ese exudado de sangre tenemos. Entonces, con una motita de algodón estéril o una gasita se limpia, se deja la lechada, como está viendo usted, ¿no es cierto?, de hidróxido de calcio. Esto es muy común en los niños que se caen de las gradas, se caen de la bicicleta al manejar. Fíjese usted, acá se rompió el diente, ¿no es cierto? Por transparencia vemos uno de los cuernos, ha habido una herida,
¿no es cierto? Y procedemos exactamente con los mismos pasos, ¿no es cierto? Limpiar con agua destilada, no hay que tocar esa parte, depositar una lechada, y en los niños particularmente también hay que verificar la apicoformación, ¿no es cierto? Pues recuerde que el ápice está muy grande y si intentáramos hacer una endodoncia en este punto, el diente sería muy débil, ya que el largo de la raíz no habría terminado de crecer, ¿sí? Entonces, un intento, como les dije, de salvar la vitalidad de la pulpa para que siga su proceso, ¿sí? Aquí tenemos otro caso en premolares, esta es ya una herida iatrogénica, ¿no es cierto? Al que igual se ha dejado la lechada. Ahí lo tienen, solamente la lechada es en ese punto, no en el resto. Luego se aplica el hidróxido de calcio, que puede ser auto o fotopolimerizar, de preferencia es el auto, para que luego recién entre el liner y procedamos a realizar una restauración, ¿sí? Aquí tenemos otro caso, ¿no es cierto? En la pieza 11 y 21 lo propio, ¿no es cierto? Se ha procedido con el mismo protocolo y se ha procedido a restaurar. Ya ustedes en este momento deben ver la línea de la restauración que se ha hecho, ¿no? Con la resina. Y ahí está. Una vez que se aplica el hidróxido de calcio, el liner, y procedemos a hacer la restauración. Fíjese que al colocar las bases cavitarias siempre se deja libre todo lo que es esmalte, porque en ese esmalte es el que va a lograr la retención de la resina. En estos casos generalmente se deja una pequeña férula, puede ser anterior o posterior, dependiendo de la oclusión céntrica del paciente, en un intento de inmovilizarlos, porque los dientes siempre están en movimiento, ¿no? Entonces hay que inmovilizarlos como si los estuviéramos enyesando hasta que logremos el objetivo de la apicoformación. Es decir, fíjense en este caso, la pieza 11 casi tiene el ápice formado. En cambio aquí la pieza 21, su ápice está abierto y hay que esperar a que termine de cerrar para obtener el largo de la pieza dental, que es lo que les decía, ¿no es cierto? Entonces con este tratamiento, fíjese usted, después de 3 meses se está logrando la apicoformación de la pieza 21 para luego devolverle a una restauración normal. Bien, entonces son casos interesantes que podemos observar con las actividades que tenemos. Las propiedades mecánicas, dentro de las propiedades de este cemento, las propiedades mecánicas, la verdad es que este hidróxido de calcio es el que peores propiedades mecánicas tiene, por eso está dentro de las bases de muy poca resistencia, ¿no es cierto? Su objetivo, como les decía, es solamente proteger la pulpa, llegar a ser una dentina de secundaria o una dentina de reparación. Por lo tanto, su conductividad térmica es baja y necesita necesariamente de una base intermedia sobre el protector pulpar, ¿sí? Es muy importante. Su pH es totalmente básico, entre 11 y 12, entonces actúa como un sedativo de la pulpa que está gritándonos de dolor, ¿sí? Es muy poco soluble en ácidos, es lo último que se disuelve cuando está en contacto con la saliva. Dentro de lo que es los cementos, también la consideración de los docentes de clínicas nos han recomendado que les hagamos un repaso de lo que son el material de gutapercha. La gutapercha, doctores, tiene varias formas de presentación, 3 indicaría yo. Esta que es en lápices, ¿no es cierto? Donde su diámetro no va más allá de 3 milímetros y su largo aproximadamente 10 a 12 centímetros. Vienen colores blanco, rosa, no hay problema. O también su forma de presentación, que es donde ustedes la conocen más, porque esta primera ha ido dejándose de utilizar. Vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Son los conos de gutapercha que vienen por colores.
¿no es cierto? El negro es el 40 más grande y va bajando al blanco, negro, verde, azul, rojo, amarillo y blanco. Los blancos son los más delgaditos. El uso específico de estos es ser parte del relleno de conducto, perdón, el relleno de conducto en los tratamientos de endodoncia. ¿De qué se compone? Esencialmente se compone de gutapercha, de óxido de zinc, de algunos sulfatos de metales como el bario, por eso es que los vemos o detectamos en la radiografía cuando está con esto y a veces nos hace variar el diagnóstico, entonces hay que tener en cuenta esto. Y tiene ceras y resinas como plastificantes, tiene el cloroformo, el silol y el benceno como solventes para la gutapercha. Esto hay que tomar muy en cuenta cuando uno tiene que desobturar, ¿no es cierto?, los conductos. ¿Quién va a deshacer a la gutapercha? El cloroformo, el silol o el benceno, ¿sí? ¿Cómo es que se aplica? Generalmente la presentación, como en esta de acá, de lápiz, se utiliza solamente para ver la vitalidad de los dientes. Ya en operatoria, ¿no es cierto? O en clínica les van a decir, verifique la vitalidad de los dientes. Entonces tiene que hacer auscultación, palpación, verificar la sensibilidad, o sea, si tiene sensibilidad al frío, al calor. Y para verificar el calor se utiliza la gutapercha, que puede ser en lápiz o finalmente en su defecto uno de los conitos de gutapercha. Se plastifica a la llama del mechero y se aplica. Pero si usted lo va a aplicar muy caliente, el pobre paciente va a saltar o finalmente va a necrosar la pulpa, ¿no? Hay que aprender a usar con mucho tino esto, ¿sí? Su uso principal de esta gutapercha, particularmente de los conos de gutapercha, es este de acá, ¿no es cierto? La obturación de los conductos, ¿sí?, a través de los conos de gutapercha. Por eso es que habíamos visto en su forma de presentación que parecen los palitos donde se ensartan los anticuchos, ¿no es cierto? Esos palitos, de acuerdo al diámetro, nosotros tenemos que hacer llegar desde la cámara pulpar hasta el ápice del diente e inclusive en los conductos accesorios. Por eso tenemos diferentes tamaños, ¿sí? Si bien el principal componente del relleno de conductos es la gutapercha, no entra solo, entra con el óxido de zinc eugenol que habíamos visto en determinada consistencia para poder hacer el relleno de conductos. ¿Cómo es que se llega a un relleno de conductos? Cuando la pulpa es dañada, se necrosa, ¿no es cierto? A veces hay formación de procesos apicales que nosotros tenemos que remitirlos. Y una vez que está limpio, ¿no es cierto?, a través de un proceso de instrumentación, nosotros vamos a proceder a rellenar estos conductos porque no podemos dejarlo abierto. No puede haber comunicación con el exterior de nuestras cavidades internas o de nuestros órganos internos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que llenar con los conos de gutapercha y vamos a ir depositando el eugenol a través de un instrumento en la pieza de mano, que es el lentulo, y luego vamos a ir aplicando los conos de gutapercha de esta manera, ¿no es cierto?, en los conductos dentarios, sean de dientes anteriores o de dientes posteriores. Por eso es bueno conocer la anatomía dentaria, no solamente la de la corona, sino la de los conductos, para que veamos, ¿no es cierto?, qué probabilidades o con qué tipo de materiales vamos a rellenar. Una vez que hemos rellenado, que ya no entran más conos, debemos eliminar el excedente a través de un gutaperchador caliente, ¿no es cierto? Y si bien este es el proceso manual, mis estimados doctores, ¿no es cierto?, también hay aparatos que hacen este proceso de manera mecánica. Este es un gutaperchador termoplástico. Se hace calentar la gutapercha que se inserta en el aparato y nada más a través de sus cánulas, ¿no es cierto?, se van insertando en los conductos. Entonces ya no tenemos la necesidad de ver qué diámetro de cono de gutapercha necesitamos. El aparato lo llena todo y directamente aparecemos en este paso, ¿sí? Es lo que les podría informar. Más detalles yo creo van a tener de esto en operatoria.
y mi materia es solamente cómo lo vas a manejar. Los cementos de polímero, y con esto prácticamente vamos a terminar el tema. Los cementos de polímero están clasificados en 2 puntos: las resinas acrílicas autopolimerizables y las resinas compuestas. Son 2 temas que no los vamos a analizar aquí, a pesar de que muchas veces nos sirven como cementos. Las resinas acrílicas autopolimerizables las habíamos analizado en ese capítulo y habíamos visto que se han ido descartando por la mayor cantidad de desventajas que tenían como materiales permanentes, ¿no es cierto?, dentro de las cavidades de los dientes. Las resinas compuestas tampoco las voy a tocar en este punto, ya que las vamos a rescatar en el tema de resinas compuestas que les había adelantado, ¿sí? Sin embargo, estas son sus formas de presentación. Las resinas compuestas, que va a ser nuestro siguiente tema, ¿no es cierto?, y las resinas acrílicas autopolimerizables. De esto surge una combinación bastante interesante que sí lo vamos a analizar aquí, y es el último cemento que vamos a tocar, que es el cemento dual, ¿no es cierto? ¿Por qué dual? Porque tiene 2 tipos de polimerización, auto y foto. ¿Cuál es su forma de presentación? La que ustedes están viendo. Viene en un kit, ¿no es cierto? Vienen las resinas, viene el adhesivo y viene inclusive el ácido ortofosfórico, que ya lo habíamos visto en la composición del cemento fosfato de zinc, pero aquí tiene otro tipo de uso que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es su composición? Vienen en 2 tubos, base y catalizador, y a través de la jeringa que tienen, porque esta es una jeringa donde se insertan, ¿no es cierto?, se va mezclando solita, no tenemos necesidad. Sin embargo, también he visto una presentación, y la hemos manejado ya, que es mucho más económica, que viene en los tubos base catalizador separados, y hay que manejarlos exactamente igual que el hidróxido de calcio. Se colocan proporciones iguales, se espatula, se lleva al lugar de cementación, que es nuestro objetivo, y solo la parte que se ve se va a llegar a una fotopolimerización, el resto termina su fraguado por una autopolimerización. Pero bien, vayamos al desarrollo. La pasta básica catalizadora están compuestos de dimetacrilato de uretano, un dióxido de silicio pirolítico, ¿no es cierto?, un UDMA, un fluoruro de terberio, en la intención de que sea anticariogénico, catalizadores, estabilizadores y pigmentos, porque hay una diferencia de color tanto entre la base y el catalizador. ¿Cómo se manipula? Como les había antecedido, proporciones iguales, tiempo de espatulado no debe exceder de 20 segundos para homogeneizar el color, ¿no es cierto? Y luego se lleva a la cavidad y empieza la polimerización, tanto la auto y la foto, cuando usted aplica la lámpara. ¿Para qué sirve? Para cementaciones permanentes de restauraciones indirectas, particularmente. ¿Cómo es este cemento? Es el cemento. A través de este arco vamos impulsando las 2 proporciones iguales, lo homogenizamos, en este caso se está cementando una corona, eliminamos los excesos y recién polimerizamos, ¿no es cierto? Porque no es igual que el fosfato o que el ionómero, que con la saliva se va a diluir, esto polimeriza y queda ahí, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Dentro de esto también hay algunos cementos que son restauradores temporales, o sea, muy similares a la resina, de los cuales se pueden hacer restauraciones temporales como coronas, puentes, ¿no es cierto?, que duran solo un tiempo, pero los mantienen contentos a nuestros pacientes. Son materiales que están hechos en base a bisacril, ¿no es cierto?, para que tengan mayor resistencia a la fractura. Tienen una buena integridad marginal, ¿no es cierto?, un ajuste preciso. Está indicado para restauraciones a largo plazo, o sea, si yo necesito una corona provisional de mayor durabilidad que la resina acrílica y con mejores cualidades, utilizo este restaurador temporal, ¿sí?
Vienen en esta presentación, fíjese que son muy similares al cemento dual, ¿no es cierto? Donde directamente los aplicamos. Bien, sin embargo, ¿no es cierto? Vamos a hacer una consideración de que para toda cavidad que usted esté haciendo, sea cavidad clase 1, 2, 3 o 4, siempre tiene que tener en cuenta la preparación de la restauración. Y este tipo de restauración, ¿no es cierto?, tiene que ir analizando, o el tipo de cavidad, cuánta zona ha sido involucrada, ¿no es cierto?, para que usted vea qué cemento va a utilizar. Vuelvo a ponerles las placas que les puse al principio, por favor consúltelas, ¿no es cierto? Es un bonito resumen que traen los libros, donde le indica qué cemento es, qué tipo de reacción tiene, cuál es su uso primario, cuál es su uso secundario, y fíjense que también te trae un detalle de cuánta compatibilidad tendría este cemento con este tejido vital, ¿no es cierto?, cuando se usa cuando se usa como primario y como secundario. ¿Sí? Esta es otra que les dije que también es bueno que lo tengan, ¿no es cierto?, como un recordatorio de qué es lo que va a usar para cada una de sus actividades en clínicas. ¿Sí? Lo importante aquí creo que podemos rescatar de que si usted está, y en resumen del tema, de que si usted está planificando realizar una restauración de amalgama, una vez que obtiene la cavidad, ¿no es cierto?, que ya la tiene diseñada la cavidad mecánicamente, lo primero que debemos aplicar es un protector pulpar. En este caso, el hidróxido de calcio puede ser autopolimerizable, ¿no es cierto?, o sea, de tubos colapsables, que solamente se aplica en el piso de la cavidad. Luego vamos a colocar un barniz para evitar la acidez de lo que sería la base intermedia, que en este caso vamos a utilizar un fosfato de zinc, ¿no es cierto?, por la gran resistencia compresiva que tiene, ya que nosotros necesitamos aplicar la mayor fuerza para colocar la amalgama en la cavidad. Entonces necesitamos a alguien que nos retenga toda esa fuerza. Una vez colocado el fosfato de zinc, nuevamente nosotros vamos a colocar un barniz copal para evitar de que las partículas de plata se introduzcan en los prismas del esmalte. ¿Sí? Entonces, hasta aquí habríamos concluido con las bases cavitarias para una obturación de amalgama. Son bases cavitarias obligatorias. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos bases cavitarias para resina? Lo primero que debemos aplicar es un hidróxido de calcio en tubos colapsables, ¿no es cierto? Ahí. Y luego, la base cavitaria de preferencia y de elección es el ionómero de vidrio, ya que me permite grabar sobre la superficie del ionómero de vidrio y de esta manera aumentar la retención de la cavidad para el ionómero de vidrio, o digo, para la resina compuesta, ¿sí? Entonces, ahí estaría ya con el ionómero de vidrio en una clásica preparación y lista para recibir su restauración de resina. Aquí tenemos otro preparado con ionómero de vidrio, ¿no es cierto?, para resina. Recuerde, es hidróxido de calcio, ionómero de vidrio y luego recién la resina compuesta. ¿Sí? Bien, entonces las aplicaciones de los cementos son varios, ¿no? Son selladores y conductos, recordarles esto, apósitos periodontales, apósitos gingivales, cementación de bandas ortodónticas, tiene adhesión con los brackets ortodónticos, cementación de puentes, de incrustaciones, de coronas, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta, doctores, sobre el tema. Ok, yo quiero recomendarles lo siguiente, doctores. Había empezado mi clase de materiales dentales indicando que nosotros tenemos, o en la materia se evalúa de la siguiente manera, ¿no? Ustedes tienen 3 exámenes parciales y la suma total de estos 3 exámenes parciales tienen un 35% de su nota. La práctica que nos vemos semanalmente tiene un 40% y eso está evaluado tanto en los
con trabajos que me suben a la plataforma, que los realizamos con la supervisión mía dentro de las clases prácticas, ¿no es cierto? Y finalmente tienen ustedes un examen final de 25%. Quiero recomendarles, doctores, que por favor, encarecidamente les voy a recomendar de que por favor estudien, ¿no es cierto? Porque si ustedes le están prestando muchísima atención, y les agradezco, ¿no es cierto?, a lo que es la práctica, es solamente el 40% de su nota, ¿no es cierto? Y nosotros necesitamos un mínimamente 51% para aprobar la materia. Entonces eso quiere decir que le dediquemos más atención a los exámenes parciales. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien, entonces si no tenemos dudas, doctores, agradezco su participación. Estamos a 3 minutos de las 11. Imagino que ustedes tienen algunas otras clases. Muchísimas gracias por asistir a clases. Doctor Reyes ha levantado la mano, ¿le puedo ayudar en algo? Doctora, disculpe que le vuelva a molestar. ¿Se acuerda que estábamos haciendo unas listas para los repasos, el primer grupo de repasos? ¿Cuándo estaríamos dando esos exámenes o ya no los vamos a dar? No, no me he arrepentido, mi estimado doctor Reyes. Quizás no estuvo justo en el momento que hablé en todos los grupos. Tal vez no estaba en ese momento de práctica. Les dije que No. esos repasos los vamos a dar en el espacio que tenemos entre el segundo y el tercer parcial, que es lo que había notado y les he antecedido al empezar la clase. He visto que tengo mejores resultados en sus repasos, ¿no es cierto?, cuando no tienen otra actividad. Entonces, si yo doy curso durante los segundos parciales, creo que no vamos a llegar a un buen resultado, ¿no? Entonces, la mayoría de ustedes creo que ya sabe que lo voy a planificar y directamente les voy a pasar las fechas porque tenemos que coordinar no solo estos repasos, ¿no es cierto?, sino también los repasos correspondientes al temario del tercer parcial. No sé Listo, si... doctora, muchas gracias. No, un gusto. Si alguien tiene alguna otra duda, estoy para ayudarles. Bien, entonces, cualquier comentario, por favor, o cualquier inquietud, lo vamos a resolver entre nosotros. Si hay alguien que no está de acuerdo, no lo vamos a obligar a dar el repaso, ¿no es cierto? Si hay alguien que quiere dar, es para beneficio únicamente de ustedes. Bien, no sé si tienen alguna otra inquietud. Bien, entonces les agradezco. Hasta aquí tenemos un primer tema del tercer parcial. Nuestros otros temas son resinas compuestas, materiales de prevención y amalgamas dentales. Con eso habríamos terminado el temario del tercer parcial. Muchas gracias por su asistencia, doctores. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctores. Doctorita, que tenga buen día. Igualmente, Hasta luego, doctora. hasta luego, doctores. Hasta Hasta luego, luego, doctorita. doctores. Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego, Carlos, que le vaya muy bien. Igualmente. Hasta luego, doctorita, se cuida. Hasta luego, igualmente, bendiciones en sus casas.